Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Livni y hago parte del staff en Vida Bogotá. Hoy les quiero contar acerca de una serie la cual hemos estado trabajando durante las últimas semanas y esta serie se llama Limpieza Profunda y básicamente se trata de brindar herramientas útiles que todos necesitamos para limpiar aquellas cosas que nos condicionan nuestra forma de ser y de pensar. Esto está basado en Gálatas capítulo 5 en el Nuevo Testamento. Y contándoles un poquito acerca de todo eso, quiero decirles que Tuto en la primera parte de esta serie habló acerca de reconocer el desorden y tiene que ver con la libertad en Cristo que todos necesitamos. También nos habló Tuto acerca de limpiando juntos es mejor y tiene que ver mucho con la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Iván en la semana pasada nos estuvo hablando acerca del percudido imposible y habló acerca de la naturaleza pecaminosa que todos tenemos y a veces sale en algunos momentos de nuestra vida. Y también ciertas conductas que revelan todo esto. Todo esto lo puedes ver en YouTube, así que te animo a que lo puedas ver y lo puedas interiorizar. Ahora muy bien, hoy estamos finalizando ya nuestra serie y se llama Mantenimiento. Mantenimiento acerca del fruto del Espíritu Santo. Y quiero contarles una historia. Hace algún tiempo pude tener la posibilidad de comprar una bicicleta. Siempre me ha encantado el deporte, me encanta trotar, me encanta mantenerme en forma. Y compré una bicicleta, todo esto inducido por nuestro querido amigo Tuto. Y compré mi bicicleta, estaba súper emocionado y le hice el primer mantenimiento a la bicicleta. Eso sí quedó sonando como una matraca. Cada vez que yo pedaleaba sonaba 3 veces más de lo que estaba sonando anteriormente. Y yo decía, bueno, de pronto esto puede llegar a ir mejorando. Y llegó el gran reto. Estábamos acá en Bogotá y la idea era subir a la Calera y pues yo, todo emocionado, saqué la bicicleta de mi conjunto y cuando ya iba a empezar a montar se me cayó un pedal. Yo decía, no lo puedo creer. Entonces yo, no, eso es fácil, yo lo puedo arreglar, soy fuerte. Cogí, como buen colombiano, cogí el pedal, lo apreté lo más que pude, orando para que Dios apretara más eso por mí y lo dejé ahí. Pensé que estaba bien. Subí emocionado la calera, eso sí, saqué absolutamente todo lo que tenía que sacar, dando todo lo que podía dar de mí. Y cuando llego arriba, la idea es que tocaba bajar. Yo, bueno, hagámosle. Cuando yo voy bajando y cogí una velocidad impresionante, adivinen qué pasó. Es correcto lo que están pensando. El pedal se cayó. O sea, imagínense en medio de la nada, en una carretera también donde los ciclistas pasan a velocidades increíbles y yo sin un pedal. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, ¿ahora qué hacemos? Afortunadamente, y una diosidencia, puso un carro que estaba varado y tenía herramientas. Entonces yo le dije, oiga, necesito que por favor usted me ayude con una herramienta para poder poner el pedal. Entonces finalmente lo logré. Di ese recorrido, llegué medio muerto a la casa, pero lo logré. Ese fue el primer mantenimiento. El segundo mantenimiento fue algo espectacular con la bicicleta. ¿Por qué? Porque me diagnosticaron, diagnosticaron la bicicleta todo lo que tenía que cambiarle. ¿Y qué es lo que tocaba cambiar? Le cambiaron las guayas, la engrasaron y me dieron recomendaciones para que todo esto no volviera a pasar. Y la bicicleta quedó como una moto. O sea, realmente ahora sí me siento como un deportista consagrado. Pero quiero contarte algo. Quiero que prestes atención a lo siguiente. Podemos ver un cambio significativo cuando hay un mantenimiento verdadero y profundo en las cosas y dentro de nosotros mismos. Y en nuestra vida, o sea, tanto tú como yo necesitamos que haya un mantenimiento, es decir, que nosotros podamos ver dentro de nosotros mismos y trabajemos en aquellas cosas que nos hacen falta.
Pero ahí tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos experimentar la obra del Espíritu Santo a través de ese mantenimiento espiritual que todos necesitamos. Ahora bien, yo sé que a ustedes les pasa algo como a mí, que nos acostumbramos a vivir sobrecargados de dolor. ¿Qué significa esto? A veces vemos cómo esos dolores de nuestra infancia, de pronto en el colegio, con nuestros padres, en el trabajo, en la universidad o amigos, nos llegan a marcar de una forma significativa y esto nos predispone cuando estamos en momentos, digamos, de debilidad o hay mucha tensión porque sale esa vieja naturaleza que todavía no ha sido tratada por Dios o que no le hemos prestado atención necesaria para que podamos enfrentarla. Ahora, en ocasiones nosotros necesitamos hacer nuestro mayor esfuerzo para ocultar esas heridas frente a los demás. ¿Y saben por qué? Porque nos da miedo, porque no sabemos cómo enfrentar la vida con un corazón sano, con un corazón que pueda enfrentar lo que se venga, lo que nos podamos nosotros, cada uno de nosotros, los retos de la vida, y eso nos condiciona. Y hay dos aspectos que quiero hablar en este momento que las personas por lo general hacen para evitar el dolor o serse confrontados con ese dolor que llevan durante mucho tiempo atrás. Lo primero es, las adormecemos. ¿Qué significa eso, Limni? Buscamos otras cosas fuera de Dios para adormecer ese dolor y lo hacemos por medio, primero, el licor. ¿Sí? Hay personas que no saben cómo vivir sin el licor y necesitan estar adormecidos dentro de sí para no experimentar ese dolor, o mejor, no enfrentar ese dolor que los está llevando cada vez más hacia atrás. Ahora, vemos cosas que no debemos. Y esto es algo que es muy interesante porque pensamos que como Dios no está cerca de nosotros, lo pensamos, Dios no nos ve. Pero Dios sabe qué haces tú en las noches, qué piensas tú en el día o qué cosas vas a hacer durante el día y ves cosas que no te convienen y que lo que hacen es llevarte cada vez más hacia atrás. O las drogas. Hace poco hablaba con una señora de acá, de Vida Bogotá, y me decía, la nueva droga para los jóvenes son los juegos de video. Y yo sé que cada uno de ustedes han visto de pronto esas imágenes donde una mamá le quita al hijo de su celular o le quita algún juego de video y eso es tremendo porque ellos empiezan a comportarse de una forma muy agresiva y eso los consume y los deja ahí durante un tiempo que no saben ni qué hacer. Y eso es frustrante para los padres. Esa es la nueva droga de nuestra generación. O nos escondemos también, el adormecer esto es que nos escondemos detrás de la tecnología. Y esto lo he visto con personas, incluso que creen en Dios. No estoy criticando nada de esto, que no simplemente se la pasan viendo su celular cuando hay conferencias, cuando hay charlas, y el celular ahora se convierte en su mejor amigo o mejor amiga, ¿no? Porque a cada ratico están ahí. Yo no digo que sea malo, pero siempre tiene que haber un límite frente a todo esto. O hay personas que incluso se dedican a trabajar más. ¿Por qué? Porque prefieren estar más tiempo en su trabajo, en su computador, que enfrentar la realidad que saben que necesitan enfrentar. Y eso es lo que hace por lo general las personas, las adormecen. Número 2, evitamos mencionarlas. Y esto me encanta, ¿saben por qué? Porque todos en algún momento le hemos hecho caso a esa voz que nos dice, no le digas a nadie. ¿Sí? O la que me encanta que pasa mucho en la familia es no peles el cobre. Yo nunca lo había entendido hasta cuando yo, ya entendí por qué no se debe decir no peles el cobre, porque nos vemos como vulnerables. Y bueno, eso es otro tema. Pero a veces evitamos mencionarlas. Y eso también es una forma de escondernos y alejarnos de ser tratados por parte de Dios. Por eso es tan interesante esta serie. Las alegrías o las heridas condicionan la forma como pensamos, vivimos y nos relacionamos con otros. Y ahora nosotros debemos tener en cuenta que las otras personas con las cuales nosotros nos rodeamos no tienen la culpa de las cosas que nos hayan pasado en la vida. Y en ocasiones nosotros nos desquitamos con la persona que menos pensamos y somos objeto también de otros dolores sobre otras
personas. Y nosotros debemos tener muy en cuenta lo que Iván nos hablaba la semana pasada acerca de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa tiene frutos que nos apartan de Dios. Y cada uno de nosotros sabemos cómo alimentar esos frutos de la naturaleza pecaminosa, que a veces son mucho más fuertes que nosotros porque no lo podemos controlar. Y cuando uno los alimenta, sale el fruto que nos aparta de Dios. Y sé que muchos de ustedes, como yo, a veces nos sentimos como que nadie me quiere, como que soy muy malo, yo no soy demasiado santo y me tengo que apartar. Hay que tener muy en cuenta esas cosas, no lo debemos hacer y ya les voy a dar la solución para todo esto. Ahora, también los frutos del Espíritu Santo nos acercan a Dios y es un contraste. La naturaleza pecaminosa nos aleja y toca alimentarla o se debe alimentar. Y la naturaleza de los frutos del Espíritu Santo también se deben alimentar para poder estar más cerca de Dios. Y yo sé que ahorita estamos pensando, ¿y ahora yo cómo lo hago? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el resultado de todo esto? Y acá en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 6 dice lo siguiente. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Esta parte me encanta, ¿saben por qué? Porque el resultado de vivir para Dios y tener esos frutos del Espíritu Santo es la siguiente: crucificar nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y saben por qué? Porque Jesús, cuando vino a la tierra, se identificó como hombre siendo el Hijo de Dios, pasando por muchas tentaciones. Imagínense, el enemigo lo tentó a Jesús cuando estaba en ayuno durante 40 días. Lo cogió una parte de debilidad física, pero él sabía y tenía muy claro su objetivo, que era identificarse con nosotros y darnos la salvación, vida eterna y ser llamados hijos de Dios. Entonces, si Él crucificó toda nuestra maldad ya, entonces se nos hace mucho más fácil, porque ahí es donde nosotros tenemos que hablar con Dios, ser sinceros con Dios, dar un paso en cuanto a que no podemos seguir huyendo, sino hay que enfrentar nuestra situación actual frente a los dolores y esa naturaleza pecaminosa que a veces no nos deja avanzar. Si Jesús fue tentado, tú y yo seremos tentados. Algo que encontré también en el Nuevo Testamento es 1 de Pedro 5:8, solo lo voy a mencionar. Ahí la Biblia dice que el enemigo es como un león rugiente y me puse a investigar acerca de qué es un león rugiente y en el original tiene que ver con, es un cazador como de aves, ¿sí? Y un cazador de aves tiene varias características. Primera es paciente, ¿sí? Y eso me hace pensar a veces en mis hijos. Y digo, ¿será que soy muy paciente con ellos? Y después Dios me contesta, o siento que Dios me dice, yo soy paciente contigo. Y yo, ok, sí, debo ser paciente con ellos. También que el cazador se camufla y espera el momento perfecto. Todo eso lo hace el enemigo, ¿para qué? Para sacarnos de lo que Dios quiere de nosotros. Él es paciente. Él se camufla y espera la debilidad más grande en nuestras vidas para hacernos caer y alejarnos de Dios. Y yo sé que en este mismo momento estarás pensando, ay, ¿a qué hora se acabará esto? Ay, ¿qué comeré? ¿Será que va a llover? ¿Traje la sombrilla? ¿Qué hará de comer? ¿A dónde voy a almorzar? ¿Qué haré de comer? ¿Sí? Y todo eso es porque el enemigo también quiere que no prestes atención a lo que te estoy diciendo. Y es donde nosotros debemos tener muy claro que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora mira esto. ¿Qué es ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Qué es ser guiados por el Espíritu Santo? La misma en Gálatas también lo dice y es lo siguiente. Los frutos son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.
Y esto, cuando nosotros lo ponemos en práctica con Dios, estamos permitiendo que Dios trabaje dentro de nosotros mismos. Y es una referencia de pronto que se me viene a la cabeza, es como estar frente a un espejo. Solo cuando estamos frente a un espejo nos damos cuenta si estamos arreglados o estamos mal, ¿sí? Pero porque se nos ve tal y como nosotros somos. Espiritualmente pasa exactamente lo mismo. Necesitamos tanto de Dios que necesitamos dejar unas cosas para tomar otras y poder sacar una sonrisa a Dios. Eso realmente funciona. A mí me ha costado una en especial, que es la humildad. Yo sé que les he hablado en algunas charlas acerca de esto y creo que en un santuario donde yo puedo, digamos, como escuchar música, transportarme y ser tratado por Dios es el carro. Porque a veces pienso que cuando estoy manejando yo tengo el control y a veces tenemos ciertas discusiones con mi esposa. Por ejemplo, hace unas semanas atrás iba a dejar a mi hija en el colegio y yo iba pasando y había un palo, ¿sí? En la otra cuadra. Y yo estaba por pasar y de repente pasó un señor en una bicicleta. Amo el deporte, pero no tiene que respetar las señales de tránsito. Y pasa este señor casi al mismo tiempo y mire, no faltó nada que lo hubiera atropellado. Entonces yo pensaba, ¿qué es lo que Dios me está tratando de enseñar? Obviamente no le dije, que el Señor te bendiga, ten cuidado, estás en riesgo en tu vida y te van a extrañar en tu casa. No, ahí empezó una guerra espiritual realmente con mi viejo hombre, con ese walking dead que a veces se levanta y con lo que Dios quiere que yo sea tratado. Y entendí que necesito ser humilde y aceptar que las otras personas muy seguramente no van a pensar como yo, no van a respetar las señales de tránsito, pero que yo debo tener cuidado cuando pase esos momentos. Ahora, esto también lo tenía muy en cuenta un salmista, David, que él escribió muchos de los salmos del Antiguo Testamento. Y él en su necesidad para buscar a Dios hizo una petición que realmente todos necesitamos hacer en algún momento de nuestra vida. Y se encuentra eso en el Salmo 51:10. Y él vio, digamos, como ese cambio en su corazón cuando le pidió esto a Dios. Y dice así este salmo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la fuerza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Espíritu Santo. Al escuchar estas palabras, al escuchar este salmo, creo que nosotros debemos entender que nuestro corazón y que nosotros somos enemigos de Dios desde el principio, desde Adán y Eva, y se rompieron muchísimas cosas, porque el enemigo, como les digo, no quiere que nosotros vivamos como a Dios le gusta. Y Él pide un corazón nuevo, pero para tener un corazón nuevo necesitamos reconocer que estamos mal. Y esto no es para tener un cargo de conciencia, sino simplemente para dar el siguiente paso, para depender de Dios, para depender de Dios. Y para tener un nuevo corazón tenemos que dejar los viejos hábitos atrás. Los viejos hábitos atrás, aquellas cosas que de pronto uno adquiere para su vida y que piensan que están bien, pero realmente lo que están haciendo es dañándonos y dañar a las personas que nos rodean. Nosotros, como hijos de Dios, como personas que queremos sacar una sonrisa a Dios, necesitamos desaprender cosas y aprender otras cosas nuevas. Y eso tiene que ver mucho con lo que me pasa. A veces nosotros, o por lo menos me pasa en algunas ocasiones que soy como de vieja guardia. Yo no, pero eso está bien, yo por qué lo voy a cambiar, pero cuando empiezo a confrontar, digamos, las cosas que no están bien, el pecado dentro de mí, digo, necesito de Dios y necesito desaprender esas cosas para aprender las cosas nuevas que Dios tiene a través de los frutos del Espíritu Santo. Mira esta afirmación tan espectacular. Lo que nos daña debe morir para poder vivir lo que es mejor. La voy a repetir. Lo que nos daña debe morir para poder vivir lo que es mejor. Y a veces nosotros podemos estar luchando con nuestro yo interior
Y me encanta una analogía que a veces uso y es que el hombre más alimentado dentro de ti es el que va a ganar. Si tú quieres que ese hombre de naturaleza pecaminosa que todos tenemos porque es un factor común, se levante, aléjate de Dios. Vive por tus deseos, vive por tus impulsos, vive por lo que Dios no quiere para ti, ¿sí? Y eso se va a alimentar. Pero si tú quieres tener un cambio en tu vida, alimenta ese hombre espiritual, ¿sí? Y de hecho, al finalizar esta serie vamos a tener unos grupos de corta duración donde vamos a ir a lo más profundo para que Dios sane todo aquello que nos está a nosotros afectando. Dios te escogió a ti y esta serie tiene que ver con una sanidad profunda que Dios quiere tener en tu corazón. Dios es el mejor médico que tú y yo podamos tener porque Él nos conoce y esto nos va a acercar más a Dios. Ahora, este mantenimiento espiritual tiene algunos factores, y ya voy terminando, que nosotros debemos aplicar todos los días. Número 1, ¿cuál es? Crucificar nuestra naturaleza pecaminosa. He conocido personas durante este tiempo que llevo siguiendo a Jesús y pueden ser llamados creyentes, cristianos o cristinos, lo que tú quieras, pero les da miedo realmente entregar lo que son. Porque se acercan a Dios no por lo que Él es, sino porque lo que Él les puede dar. Y nosotros necesitamos cambiar esa forma de pensar frente a nuestro Creador. Así que lo primero que nosotros debemos hacer para experimentar los frutos del Espíritu Santo es crucificar nuestra naturaleza pecaminosa. Y lo debemos hacer. Es algo que va a cambiar radicalmente nuestras vidas. Ahora, no estoy diciendo que ya cuando las crucifiquemos no va a pasar nada, no. Así como Jesús fue tentado, nosotros seremos tentados, pero tenemos las herramientas para decir no. ¿Saben por qué? Porque un no también es una respuesta. Un no también es una respuesta. Segundo, para poder que todo esto fluya en nuestras vidas, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Es dejar morir mi antiguo yo, mi naturaleza pecaminosa, dejar aquellas cosas atrás para vivir algo nuevo. Y ustedes me preguntarán, Limi, ¿eso da miedo? Claro que sí da mucho miedo, porque es algo desconocido, algo que no hemos enfrentado. Pero te aseguro que cuando damos ese paso de confianza, de fe, Dios tiene algo para ti. Hace poco hablaba con el equipo acá en Vida Bogotá y algo que aprendí durante mucho tiempo es que Dios es como un chef. ¿Pero por qué como un chef? Claro, es como un chef. A veces las ansiedades, la depresión, todas esas cosas que nos llevan como a ponernos triste, como a no valorar muchas cosas, tiene que ver como que estemos en un restaurante, ¿sí? Y tenemos mucha hambre, o sea, queremos comer ya rápido y olemos que está algo muy rico se está cocinando y el ambiente cambia. Y me he dado cuenta que cuando uno espera pacientemente, cuando uno ya le van a servir, hay una silla con tu nombre esperando a que tú te sientes. Y esa comida que tú necesitas la preparó Dios pensando en ti. Y es lo mejor que nos puede pasar. Porque Dios no es humano, no es ser humano para que mienta, sino Él quiere lo mejor para ti. Y que nosotros podamos entender que Él quiere ser parte de nuestra historia. Y por último, nosotros debemos cultivar estos frutos. No es necesario solamente el querer, sino también el hacer. Si yo no cultivo, si yo no enfoco mi vida para que esos frutos sean una realidad, pues no va a pasar nada. Dios va a estar esperándote año tras año. Vamos a hacer promesas de final de año, voy a estudiar inglés, voy a hacer muchas cosas, voy a ir al gimnasio, pero solamente son buenas intenciones. Dios necesita y quiere que tú le entregues tu corazón. ¿Para qué? Para que esos frutos del Espíritu Santo sean una realidad en ti. Y saben una cosa más, cuando eso es realidad en nosotros, vamos a ser nosotros un punto de referencia para otras personas cuando nos enfrentemos a momentos difíciles en nuestras vidas. Y ahí veremos cómo Dios actúa en medio de todo esto.
Así es que permitamos que ese mantenimiento espiritual sea realidad en nuestras vidas, que pongamos en práctica todo esto, que busquemos ayuda. El buscar ayuda no es un síntoma de debilidad, sino simplemente es una otra forma de cómo Dios quiere ayudarte a ti y a mí. Que estén bien.